Placeres de la lectura. Se trata de un programa que podemos definir como un espacio, o mejor, un universo pleno de momentos. Con ustedes, Graciela Berti. Hoy navegaremos por el amplio mar que nos ofrece la narrativa, cuando sus mareas nos acercan descripciones claras, sensibles y profundas. Y para sumergirnos en este mar narrativo, precisamente, nos visita el escritor Marcelo Passano. Bienvenido, Marcelo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la oportunidad. Marcelo Passano nació en Buenos Aires. Es docente jubilado de educación física, disfruta de hacer actividades en la montaña como trekking, escalada, y actualmente vive en San Rafael y desde hace ya varios años. Por lo tanto, bueno, Marcelo Passano podemos decir que es un sanrafaelino por adopción. Él ha publicado su primer libro en 1993, que es Primera Ceniza, y contiene varios poemas premiados. Asistió a talleres de la narrativa de Silvia Plager y algunos trabajos suyos fueron reconocidos en la extinta revista Puro Cuento. En marzo del 2024 publica El Teniente, último prisionero de Malvinas, y si bien no es su primera novela, esta es la que ha visto la luz editorial, digamos. Exacto, es la primera que publiqué. La había trabajado antes, por supuesto llegó el momento, hubo relecturas, trabajo, edición y después la publicación en el 24. Vos hacías referencia a que no es la primera novela, yo antes de esta tenía publicada y terminada otra novela, escrita y terminada otra novela que, bueno, en algún momento posiblemente tenga su proceso de revisión y edición, pero por ahora está allá. Está ahí. Bueno, este libro está publicado por la editorial de Los Cuatro Vientos. Y bueno, tiene una figura muy emblemática. Y de este vamos a hablar. Bueno, Marcelo Passano, en su obra narrativa vamos a encontrar descripciones en todos los ámbitos, ¿no? Ya sean los físicos, los ámbitos de las circunstancias, también los ámbitos del pensamiento y de los sentimientos. Y también en algunos ámbitos, como puede ser en este caso, comienza el ámbito naval, por ejemplo, ¿no? Sí. Donde aparecen unas descripciones muy claras, muy conocedoras, y no sé, hace pensar que el autor está muy embebido en esa temática. En realidad, más que en la temática, me pasó la circunstancia vivencial. Yo soy de la época de que se hacía la colimba y a mí me tocó la Armada. La Armada es estar dentro de los navales. Y fui embarcado, o sea, estuve embarcado en Ropedillos Irizar. Ropedillos Irizar hace campaña antártica, con lo cual también soy antártico porque es un bautismo que uno recibe cuando cruza el círculo polar. Y estando embarcado es que conozco a un oficial, el oficial más joven del barco en ese momento, que es el que un par de años más tarde tiene la circunstancia de el hecho que describo acá en esta novela. Seguramente hay muchas referencias que tienen que ver con palabras que suenan como técnicas o relativas a lo que es estrictamente naval o antártico, que suenan como decir, pero conoce esto y ¿por qué he estado ahí? De alguna manera, sí, claro. Uno ha estado ahí. Es decir, que esta novela tiene una base sobre un hecho real. Sí, está basada en un hecho real, lo aclaro en la tapa del libro, que si bien uno escribe ficción, cuando uno escribe novela histórica en este caso, podés usar un dato o determinados datos reales, de hecho hay varios que están incluso ahí con su registro oficial, pero el movimiento del personaje, los climas y eso, bueno, son parte del escritor. Y es lo que tiene que ver con la novela. Si bien es una novela histórica, en realidad su estructura, su seguimiento es de un thriller. Pero claro, con un marco histórico. Totalmente. Muy importante. Sí, y muy concreto. Porque no es cualquier hecho histórico, sino es tan caro para los argentinos. Totalmente, sí. Para adentrarnos un poco en esta novela,
algo que está al comienzo. Dice, Mariano había regresado de la Escuela Naval Militar con uno de los mejores promedios, lo que le había asegurado buenos destinos en esos primeros años de su carrera como oficial. Años exigentes, muy bien llevados, de una instrucción estricta y bien resuelta. Ya con su primer grado como oficial de la Armada Argentina, había logrado superar lo que se había planteado, y ese pareció ser su mejor logro. Había coronado su antojo. Ya de chico le había traído la idea de un destino de mar y de bronce, de sol y de olas, en su versión más ideal y poética, de órdenes y desapegos, en su versión más forzosa y realista. También de uniformes y desfiles, aunque a estos últimos los disfrutaba sin excesivo encanto. Su muy breve carrera militar le fue presentando de manera alternativa y aleatoria todos esos beneficios, algunos con sugestivos matices. Disfrutaba demorarse junto al ojo de buey cuando quedaba enfrentado a un atardecer solo en su camarote. Había recorrido los horizontes curvos del Atlántico con la cara al viento. Había posado junto a sus padres con su uniforme blanco el día que volvió del viaje con la fragata Libertad, y también había sentido el temblor estructural del rompehielos Irízar. En el año anterior, cuando atravesaba las masas blancas azuladas más allá del círculo polar. Todo lindo y hasta ideal para una carrera en ciernes. Sin embargo, de a poco, todos esos recuerdos empezaban a resbalar hacia la ciénaga de sus últimos tiempos en la Armada, la Fuerza. Hasta acá el autor tiene mucho que ver también, ¿no? Lo que estoy ahí es, como está al principio del cuento, tengo que decir que este personaje que arranca tomando café, ¿quién es? Y entonces, de una forma bastante resumida, estoy diciendo que era un marino que había tenido determinadas circunstancias. Donde todo lo que tenía que ver con su vocación, sus ganas y lo que le había ido pasando de bueno, de ideal o de esperable, con los matices que tenga, en este último momento ha ido resbalando alguna cosa irreversible que después nos vamos a ir dando cuenta cuál es. Básicamente, cuál es la circunstancia de lo que sucede en el conflicto bélico de Malvinas y su resolución. Y más allá incluso de eso, la forma en que él siente que es tomado ese hecho. Sin hacer mucha política, todos sabemos que una desmalvinización expresa, que no solamente estuvo llevada a cabo por los mandos militares, sino por la política misma. Pensemos que recién, si bien el conflicto termina en el año 82, hasta el año 92 los veteranos no son reconocidos como veteranos. Con lo cual hay un periodo muy grande donde mucha gente no solo se sintió desprotegida, sino que obviamente reaccionó como pudo frente a una circunstancia que al ser tan traumática tiene tan poco apoyo a posteriori. Sí, en realidad la desmalvinización fue toda una estrategia, ¿sí?, política y, bueno, con consecuencias, como vos decís, horrorosas, feroces, ¿no? Sí, sí. En febrero de ese año, Mariano había tomado posesión del cargo de jefe de ese destacamento naval de la Armada Argentina en una bahía al noroeste de la isla Marroll, de las Sandwich del Sur, el punto más distante de todos. Una base con algunas tareas de mediciones científicas, pero que algunos llamaban de presencia, porque tenía como principal objetivo ser punto de referencia y ocupación, de permanencia y demostración de interés en el descomunal espacio antártico. La base Corbeta Uruguay tenía muy pocos años de instalada y se sabía su ubicación era claramente estratégica, pero casi inviable para una permanencia desde el punto de vista humano. Una base casi perdida, un puntito suelto y remoto en un grupo flaco de islas castigadas y apartadas de todo. Albergaba la charla de esos dos hombres. Bueno, aquí llega el teniente corbeta Mariano, ¿no es cierto? Y también un soldado
de Santiago. En realidad no, es un suboficial. Es un suboficial. Un suboficial que cuando uno está en las Fuerzas Navales es como que tiene muy claro oficiales, suboficiales. Este es un cabo principal, que es un grado relativamente joven, que suelen ser asesores de oficiales o segundos de oficiales en esos ámbitos donde siempre hay como un orden bastante vertical, pero cuando estás embarcado o estás en una estación, en una base, todo eso se vuelve muchísimo más a menos y menos estricto de lo que uno naturalmente cree, que siempre, no sé, un sargento retando a otro. Bueno, no, ahí se convive porque se trata de otra cosa. Si pensamos en las bases antárticas, esta es una, si bien no está dentro de se comporta como una base antártica, la gente llega ahí en enero o febrero, y cuando el barco se va, sabe que hasta el enero o febrero siguiente, o sea, por 12 meses, seguramente no vaya a ver a nadie más. O sea, le dejan los víveres y el combustible y lo que sea necesario para ese tiempo. Por lo cual la convivencia es una situación bastante especial y, por supuesto, tiene que tener cierta armonía. En este caso, el soldado Medina, como lo menciona, bueno, de origen santiagueño, obviamente de una provincia bastante cálida, y el contraste solo de temperaturas en un lugar donde la temperatura más alta es 15 grados bajo cero, ¿no? Bueno, alejados de todo, donde dejó también una familia, 3 hijos, uno por venir. Sí, yo cuando cuento eso, o sea, primero, que un cabo principal sea santiagueño es para dar un poco la referencia, no para hacerme el federal, sino porque en las fuerzas uno se da cuenta que eso ocurre. De hecho, los soldados más recordados de Malvinas eran correntinos. Y uno piensa en el ámbito de Malvinas, y uno piensa en Corrientes, y meteorológicamente son opuestos. Lo mismo pasa en la Antártida, donde tengo a gente de cualquier provincia, y ya pasa a ser casi un dato anecdótico más y hasta irrelevante, por supuesto. Entonces, por eso me parecía bien poner una persona santiagueña. Y que, por supuesto, generalmente suelen ser personas jóvenes con familias que empiezan a ser nutridas. Y en la esperanza de un mejor sueldo, al menos durante un año. Hay dos circunstancias, en realidad. Cuando uno es antártico, no es antártico solamente por el dinero. O sea, saben que tienen un suplemento antártico que les permite un salto económico, no enorme, pero bastante mayor al que si están en cualquier otro destino. Pero generalmente, y esto lo he visto, y esto se puede hablar con gente de cualquier fuerza, el que va a la Antártida es porque siente atracción por ir a la Antártida. O sea, de hecho, más de una persona no ha hecho una sola campaña. Entonces, es una comunicación con algo especial, incluso a los que hemos ido como soldados y hemos estado eventualmente por ahí, tenemos una conexión con ese lugar que va más allá de lo que pueda ser material, de lo que sea explicable. Es una cuestión afectiva o de pertenencia, o llamémoslo como sea, que tiene que ver con que ese lugar tiene algo que a mí me enamora, o algo que a mí me atrae, o algo que ya queda en mí para siempre. Los afectos de todos estaban muy lejos. También estaban lejos todos los miedos que habían crecido de manera explosiva en esas mismas familias, asustadas, orgullosas y sobre todo crédulas. Un conflicto bélico es una hipótesis o un cuento, hasta que empiezan a morir los conocidos y en la fila de potenciales víctimas que alguna memoria erigirá en héroes, todo miembro de las fuerzas tiene su lugar reservado. La secuencia es obvia y no cambia. Para llegar a héroe, primero hay que ser víctima. La decisión de entrar a una guerra siempre es de otro, de alguien que está por encima. Pero si se está ahí, se lucha. Porque aunque a veces no parezca, de eso se trata la carrera militar. Desde que el hombre se paró en 2 pies, incluso desde antes, el oficio del soldado fue el de luchar. Se forma para atacar a otro y defenderse. Y aquí una descripción, digamos que rápida, ¿no?, sobre la situación que vivía el país en ese momento. Un país joven, con pasado y combates de gloria, promesas de potencia que no llegaría a ser, con ínfulas intactas y sin ser el mejor presente, había entrado en guerra.
el marco que quiero dar ahí es justamente, en pocas palabras, decir cuál es la situación. El capítulo 2 del libro abre con una breve descripción de lo que era la base, ellos dos hablando y yo contando, bueno, esto es el 24 de mayo, ahora voy a explicar por qué el 24, digo, donde un hecho absolutamente, que siempre había sido remoto, como el defender la patria y demás cosas, en este momento estaba presente y caía delante nuestro. No por decisión de ellos propios, sino porque el país había decidido, o las fuerzas, o el gobierno del país había decidido enfrentar esta situación, bueno, eso había que poner el pecho. Que en realidad para todos los de esa generación, los que lo vimos más o menos cerca, nos tocó en ese sentido, de saber que siempre nos dijeron que San Martín, que Belgrano, que Güemes, o sea, todas las cosas habían pasado hacía más de 100 años. En este momento estaban pasando acá, entonces nos parecía justo, para conocer la historia, bueno, continuar un poquito ese legado, si bien ninguno iba a ser un héroe de eso, pero decir, pará, alguien defendió la patria, ahora la patria está ahí, vamos a defenderla también en esta situación bélica. Mientras se batía esta guerra, ¿no es cierto?, se festejó una fecha patria que fue la del 25. Sí. Si bien esta base estaba a 2.000 kilómetros más o menos. De Malvinas. Sí, o sea. no tocó ningún acto bélico ahí. El acto bélico que tocó fue que está sobre el final del libro, sobre el final no, del hecho que pasa en las islas. Era una base que no tenía armamento. Cuando el Comando General Argentino decide el cese de actividades y entregar, bla, 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 rendición podemos llamarlo o no, sí. Si uno dice rendición mucha gente le cae mal, pero digamos, deja de combatir, entonces vuelve a tomar el control de las islas el ejército británico. De eso, el que estaba a 2.000 kilómetros se entera por radio y dice, no son tontos, van a venir por estas bases porque saben que existen. Y le caen unos días más tarde. Cuando le caen, hay un enfrentamiento bélico desigual. O sea, en el momento yo soy 10 personas y no tengo armamento y me caen 3 buques con los Royal Marines, helicópteros, buques de guerra, era un enfrentamiento desigual. Lo que cuento en la novela es que, y esta es una circunstancia real porque está ahí registrada, el teniente se entera por radio lo que pasó el 14. O sea, el cese de la fuega, la rendición, llámalo como quieras. Y dice, bueno, van a venir por acá. ¿Qué hago? Pregunta a los superiores. Y ellos le mandan esos típicos comunicados de 6 puntos, donde decía, usted resista, diga que es territorio argentino, papá. Pero sobre el final hay 2 puntos, dice, ante la inminencia de un desembarco y un ataque y una fuerza y ante la inevitabilidad del hecho, usted queme las contraseñas, queme las comunicaciones, es decir, entregate más o menos, y esto es lo que él cumple. Entonces hay un capítulo en el cuento donde hago con los Royal Marines desde primera persona ver cómo los tipos prenden fuego a los suyos, prenden fuego a los galpones, tenían las cosas y dicen, estos tipos están locos. Y ese razonamiento no queda para nada descolgado de lo que se puede ver años más tarde hablando con combatientes en el conflicto de Malvinas de parte de los ingleses. Dijeron, hubo cosas que hicieron los argentinos, muchas que nos sorprendieron. Con el honor del guerrero, no con, sí. Con el odio ni con los decir. Sí. La Fuerza Aérea combatieron como leones, los chicos que estuvieron en Pradera del Ganso, buenos leones, lo mismo acá. Yo no puedo creer cómo estos tipos están en el lugar más remoto que hay una base y le prenden fuego a esto como para que no se metan con ellos. Por supuesto que hay una entrega después del espacio, entonces ahí hay ese conflicto bélico existe en Corvette Uruguay. Pero en esta festividad, que también la recordamos algunos un tanto, con mucha ironía, ¿no? Al menos en mi caso, porque fue un 25 de mayo y se transmitía que había chocolate, ¿no?, en los altos mandos en Buenos Aires. Pero acá, en esta base, Mariano, por un momento, recordó la primera formación en la ceremonia de egreso de la Escuela Naval. Estaba haciendo la venia mientras terminaba de entonar el himno nacional cuando pudo hacer contacto visual con su padre, que estaba entre la multitud.
Le sonrió, pero de una manera única, reservada para lo importante. No la mueca simpática con la que conforma el mundo, sino el genuino desahogo jubiloso de haber cumplido un deber. Era guardia marina de la Armada Nacional. Y una sonrisa como aquella se le dibujó antes de preguntar: ¿vas a hacer o no las tortas fritas mañana, Medina? Más vale, señor. Y pastelitos. Este 25 de mayo hay que festejarlo como nunca. La sonrisa franca del muchacho santiagueño se dibujó también en su mirada, perdida en algún punto más allá de los vidrios empañados y de todo lo que pudiera verse. Y es muy probable que haya sido así. Si no haya sido así, que por otro lado, cuando uno hace ficción no es importante, suena verosímil que eso es, sí, un dato importante cuando uno está haciendo novela realista. Y a mí me daba especial interés y ganas de imaginarme cómo fue el 25 de mayo más especial de los últimos 100 años, que tiene que haber sido el 25 de mayo de 1982. Sobre todo en esa base, en ese punto remoto. Cuando en algún momento en la novela digo que él había escuchado una vez un coronel o otro militar que le había dicho, la patria está en todos lados, pero acá se siente más. Era tal cual. Entonces vos te haces el lugar más remoto sabiendo que tu presencia ahí es importante. De hecho, la presencia argentina en la Antártida es muy importante. Es uno de los países que más antigüedad tiene permanente en distintas bases. Esto es parte de eso, es un eslabón más de eso, el estar en la base Corvette Uruguay. Ellos lo sienten así, lo saben así y lo viven así, por lo cual el 25, más allá de ser una fecha patria, era la fecha patria en el medio del momento en el cual estaba volviendo a hacerme dueño de lo que originariamente era mío, como era tomar posesión de las Malvinas. Tiene que haber sido un hecho muy significativo y me di el gusto de alguna forma de tirar líneas sobre eso y escribirlo en lo previo y después cuando es el día del festejo en sí. Hay una pregunta que me resuena por ahí, si bien no vamos a espolear mucho la novela porque verdaderamente es una invitación a leerla, pero ¿quién es Guillermina? Guillermina es un personaje que es necesario para mi novela, que es la novia del teniente. En esta novela es necesario que él tenga un cable a su afectividad de persona normal. Uno no es solamente soldado, sino que es un ser humano también. Y él, como suele pasar en la mayoría de la gente que está en la milicia, tiene una pareja. Él tenía una novia, una novia formal, con la que tenía un vínculo establecido. Y Guillermina es eso. Y ya para finalizar con esta parte, ¿no?, que hace referencia a esta novela, El Teniente, toda situación para contar como felicidad necesita su parte ilusa o ignorante de lo real y lo concreto. A 2000 kilómetros de ahí, la guerra seguía cobrándose lo suyo, y no hay destino que pueda evadir del todo los lugares comunes cuando la situación es tan obvia. Y bueno, a partir de ahí hay una cascada, podríamos decir, o una escalera descendente de unas 10 palabras, sustantivos todos. Guerra, patria, bandera, armas, gritos, tradición, fantasía, vencedores, muertos, olvidados. Obviamente esta última palabra es la que podría armar un debate sobre el tema desmalvinización, pero bueno, ya hablamos un poco de eso y lo dejamos para que los lectores también saquen sus propias conclusiones. Seguramente. Pero en la narrativa de Marcelo Passano existe otro formato, y es el cuento. Y de él nos vamos a ocupar ahora, como por ejemplo La promesa de Donald. Es un cuento que, como la mayoría de los cuentos, creo, de Marcelo, son relativamente extensos, no vamos a poder leerlo todo. Y este forma parte de este libro que tiene una edición fantástica, simula un cuaderno con una fotito del autor.
Sí, del autor. soy yo en tercer grado. Y con un rótulo de los antiguos. El cuaderno tiene obviamente el papel araña, famoso, tapa azul, y todos los cuentos comienzan con una letra así escrita casi por un niño, algunos en un rótulo, como creo que es el cuento que nos ocupa En realidad, ahora. el título de los cuentos está puesto con un rótulo, Con un rótulo. o ticket. Y después, cuando tienen secciones que tienen título, ahí cada una está escrita con cursiva. Y llama la atención porque, por ejemplo, la promesa de Donna, como un niño, a veces respetaba la línea o no, escribía por encima, un poco inclinado, o por debajo, como es en o atravesando la línea. Y este cuento, a mi modo de ver, bueno, gira sobre 2 epígrafes con los que comienza el cuento, muy bien elegidos, muy bien seleccionados. Y el primero de estos epígrafes, dice: hasta que no hayas amado a un animal, una parte de tu alma permanecerá dormida, de Anatole France. Le vamos a pedir al autor que lea unos fragmentos como para anoticiarnos de en qué consiste más o menos. Bueno, cómo no. Y además como una costumbre que tenemos acá porque el programa se llama Placeres de la Lectura. Totalmente. Nuestro primer cachorro fue un cocker dorado, comprado en una veterinaria. Era común aquel entonces para los desprevenidos hacerlo de ese modo. Años más tarde conoceríamos un criadero de quienes luego pasaron a ser familia y con los años en el día a día, las lechigadas, las exposiciones, perdimos todo tipo de ingenuidad. Pero eso es otra parte de la historia. El día que lo trajeron a casa fue festejado como lo que realmente era, la aparición más grandiosa que pudiera imaginar. En esos años, mi familia, papá, mamá, hermanos, vivíamos en un enorme departamento céntrico con mis abuelos, así que el evento de la llegada del cachorro fue un hecho deslumbrante, festejado por las 3 generaciones presentes. Acá un poco lo que empiezo a contar es lo que representó, porque supongo que representa para cualquier chico la llegada de un perro, más cuando es un cachorro lindo, que uno ve una máquina de felicidad que empieza a jugar con todos y que te empieza a dar algo que no te da nadie más. Esto está muy ligado a lo que decías al epígrafe de Anatole France. O sea, la aparición de un animal, la reacción de uno en su afectividad frente a un animal es algo nuevo. Con las personas, con la religión, con lo que sea, es una cosa. Con un animal es algo distinto, nuevo y por supuesto enriquecedor. Y sobre eso versa la primera sensación que tiene el protagonista respecto de esta aparición fulgurante, como digo acá. Digo, todo lo que había que disfrutar en ese tiempo lo disfrutamos. Todos los juegos de persecuciones infinitas, los saltos a la cama en las mañanas y los primeros ladridos agudos regulaban la alegría de los días. Y nada podía prepararnos para la impensable posibilidad de que alguna vez ya no estuviera. Y ahora búscate algún otro párrafo que tenga que ver con el segundo de los epígrafes, que dice así: si están buscando sangre, sean bienvenidos. Y este le pertenece nada más ni nada menos que a Leónidas I, rey de Esparta. Sí, me parecía muy adecuado porque lo que ocurre es que, bueno, después de la pérdida del perro, no quiero contar mucho de qué se trata, yo digo, bueno, yo voy a reaccionar de determinada forma. En esos días yo transitaba mi presencialidad escolar bastante triste. No es que estuviera todo el tiempo con la cara de lamento, pero sí sentía la carga de la pena como un peso en los hombros. Fue por un día, 2. Al tercer día sucedió algo. Se me ocurrió quedarme en el aula durante el recreo y cosa que nunca había hecho, me quedé sentado en el pupitre. Apoyé la cabeza de costado sobre la cartuchera y me quedé mirando la pared. Una estatua evidente del momento en que atravesaba. Ahí lo que estoy diciendo es, bueno, contando cómo había vuelto yo al colegio después de esta situación que había sido traumática para mí y la forma en que yo vivía eso. Por supuesto, con mucho pesar. Lo que sí yo sentía que la forma en la que tenía que defender la memoria de mi perro, o sea, de reivindicar el dolor era si alguien llegaba a meterse con ese recuerdo mío, lo iba
a pagar caro. De ahí el tema de la sangre. Yo digo, yo le voy a hacer salir sangre. Y llegó ese momento. Y llegó el momento. Bueno, sin explayar, sin contar más, lo que tiene que ver en toda la lógica del libro es una lógica muy de un chico que, tocado por algo, hace una promesa que, por supuesto, respeta como algo sagrado, y la lleva a cabo. Y eso tiene consecuencias, nada es gratuito. Entonces, en este cuento, como en otros, ocurren, como en otros de este libro, ¿no? Sí. Por eso el título, y ahora lo voy a aclarar, pasan que las cosas uno cree que son de una forma, hasta que en un momento alguna circunstancia nos hace ver otro panorama. O sea, yo lo digo en el prólogo, es como que uno creía que el mundo era una cosa y después la verdad parece ser otra. Cada uno de estos descubrimientos, cada una de estas verdades, llamémosla así, son lo que van haciendo, van armando un poco el adulto que seremos en algún momento. Se romantiza mucho la edad de la infancia, como es que es la edad de la felicidad, de la ingenuidad, y no es del todo así. Si bien es la etapa más lúdica, es también la época en la que de pequeñas cosas nos rompen ilusiones y nos van convirtiendo en el adulto que seremos más adelante. Por eso el libro se llama Todas las verdades del mundo. Pues cada cosa que uno le pasa a uno tiene justamente esa enormidad, como que eso que te pasa es todo. Y las pocas o varias cosas que te van pasando son todo el acervo de lo que vas a hacer en un futuro. Bueno, en ese cuento, este niño, precisamente, yo creo que se sorprendió cumpliendo con su promesa. Si bien la hizo, sí. Es muy probable que pensara también que no iba a llegar a cumplirla y sin embargo se... No, o sea, lo que pasa es que fue... Y esto tiene que ver con la realidad. La circunstancia esa, digamos, la promesa había sido lanzada al universo, como digo en algún lugar, y las promesas se cumplen. Entonces, él no dudó, no le pareció que fuera algo impensable. O sea, si había una circunstancia que se oponía, o sea, si mi promesa estaba ligada con algo que iba a ocurrir, tenía yo que completarla. Y es lo que pasa. Más que sorprenderlo, es como siente un llamado al deber y ejecuta, nada más. Convengamos que tampoco estamos hablando de un hecho criminal, de una cosa feroz. Nada. Es un cuento sumamente tierno, muy sensible, porque muchos hemos vivido situaciones así con la llegada de un cachorro, hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Pero el primero, imagino que puede llegar a marcar. Más simbólico. Sí. Bien, en otro de los cuentos de Marcelo Passano, es un cuento inédito, el que vamos a hacer referencia ahora, y se llama ¿Quién va a llorarte, Ochoa? Obviamente el ámbito es muy diferente. Esto es lo interesante de los contrastes, por las temáticas, por los personajes, pero siempre Marcelo Passano ahondando así en descripciones en todos los ámbitos, que hace que llegue de una manera especial también esta narrativa. Yo te invito, bueno, este cuento también tiene un epígrafe también muy acertado de Apolinario Cristóbal Fontán y dice: ahí recién tuvo a mano la suerte de una biografía, la de otro, pero que podía ser la suya, monótona, cerrada y pobre, ni para payar servía. Hay un juego secreto en ese epígrafe que en realidad es apócrifo. Y tendría que ser muy borgiano para darse cuenta. ¿Por qué es apócrifo? Fíjate por quién está firmado. Sí, apócrifo. Pero muy bien, muy ingenioso. Obviamente, un gran lector, por cierto. Bien, ¿Quién va a llorarte, Ochoa? Es un cuento que pertenece a otro ámbito. Yo considero, y supongo que la mayoría es así, cuando uno escribe un volumen de cuentos, tienen que tener una unidad temática, referencial o algo que los aúne. En mi libro, Todas las verdades del mundo son diversas circunstancias, diversos hechos, diversos cuentos que narran situaciones del protagonista, que es un niño en edad escolar. Yo, en edad escolar, con ficción. Entonces, eso es un cuento bien cerradito y con
familiaridad entre todos los cuentos. Hay otro libro, ese está publicado, fue el que presenté últimamente. Hay otro libro que se llama La desaforada llanura. A todos les sonó la frase, seguro, sí, es de la biografía de Isidoro Cruz, que contiene 7 cuentos ambientados en el campo profundo. Cuando hablo del campo profundo, y también habría que tener, digamos, conocimiento de eso, es que sean gauchescos en el estilo que no voy a hacerme el hernandiano, porque tampoco estamos en el siglo XIX, pero sí muchas historias que siguen transitando y recorriendo todos estos lugares como si el tiempo no hubiera avanzado de manera tan rápida, ¿no? Uno de esos, el más corto, es ¿Quién va a llorarte, Ochoa? La característica de estos cuentos es que además de estar ubicados todos en el campo, y su protagonista es gente del campo y del campo bien, bien profundo, es que en todos los títulos de los cuentos puse siempre un nombre propio. En este caso es Ochoa, en otro es Sosmala Isabel Irusta, o sea, en todos hay un nombre puesto, nombre propio, con reminiscencias campestres, por supuesto. La tierra sin pecado de Cayetano Gamarra, es uno de los más largos ese. Una muñeca para Rufino Talavera. Nombres puestos a propósito para eso. Y que todos estos cuentos, más allá de eso, también cierran con unos versos, o sea, 2 sextetas hernandianas, donde respeto la acentuación y la rima que tienen los versos de Martín Fierro, y que de alguna forma son una síntesis o una referencia al cuento que uno acaba de leer. ¿Quién va a llorarte, Ochoa? Es un cuento corto, de una circunstancia muy puntual, pero que tiene el peso y la intensidad como para hacer un cuento. Es un hecho muy corto, como que está pasando, que ha pasado y que enfrenta a nuestro protagonista Ochoa. Bueno, es un cuento. Sí, tiene unidad de tiempo y lugar, y sí. Básicamente de acción también. Sí, porque aparte, digamos, en todos los cuentos que tengo en ese libro, igual que acá, más allá que algunos suenan como relatos, hay ese clásico arco aristotélico que tenés planteo, no y desenlace, o sea, al final decís, hay un momento de tensión y algo que tiene que pasar. Y además es toda una buena tragedia, así que como para darle todo ese marco. Absolutamente, sí. Así que te invito, si quieres leerla. ¿Quién va a llorarte, Ochoa? De la tradición católica le quedó la costumbre del respeto por las capillas, de sacarse la boina frente a los cortejos, y inclinar la cabeza, aunque el finado fuera una mierda y debiera morderse la puteada. También un rosario carcomido que le dejó su madre está colgado hace años encima de su catre. Supo Ochoa santiguarse antes de cada duelo y supo que uno debe presentarse respetuoso al funeral del mismo que lo enfrentó. Ahí donde los parientes acompañan en una suerte de reunión. Ahí donde se habla bajito y se llora un poco. Es lo que toca hoy. Ha empezado a oscurecer cuando corre la cortina de flecos grasosos. Entra la pieza larga con piso de tierras, con personas quietas, donde la discreción es regla y la tristeza un atavío. 2 ojos se posan en el Ochoa. El resto no presta atención a nada. Ahí doy un poco la situación que va a enfrentar en el momento que Ochoa siente que tiene que hacerse presente en el funeral de quien fuere. Como un acto de honor también, ¿no? Sí. Como parte de, sí, como una regla no escrita de lo que es un duelo. Obviamente Ochoa se ha batido en duelo con un tal Torres, creo que eso, y los resultados son estos. Asiste al velorio. Y cuando asiste a esa situación fúnebre, se da cuenta un poco cuál es la otra cara de la moneda. Porque de alguna forma uno cuando enfrenta tanto es uno contra uno, pero atrás de cada uno de esos contendientes hay una historia. Y acá es un poco la que él ve y que en ningún momento pudo sospechar que era así. Sí. ¿Me permitís que lea el final? Me gustó. Dice, le ha hecho precio al desquite de la viuda, al lado de la imborrable cara de los guachos roñosos que ni lo miraron, que nunca sabrán quién era, ojos sin futuro, que a partir de ahora jamás van a dejar de mirarlo.
Una maldición que cita al diablo es lo último que escucha. ¿Quién va a llorarte, Ochoa?, se dice, mientras ajusta la boina hacia atrás antes de talonear. Al galope se hunde en la pampa retinta. Y como el autor nos decía, finaliza esta serie de cuentos con unas sextetas al estilo Martín Fierro, hernandianas, y también que le dan ese marco, ¿no? No explicativo, pero A mí me parecía que eran, referencial totalmente. sí, y aparte me parecía que tenían que ver un poco con el clima, con la atmósfera que tenía cada cuento, así que también me resultó útil hacer sextetas, como también he escrito poesía, no me resultó muy difícil poder hacerla. Si querés, las leemos. Claro, el autor en realidad comenzó su primera edición, son poemas, ¿no? Sí, sí, yo Así siento que te de iniciaste alguna con la forma vengo de la poesía. poesía y por eso le presto especial atención a cuestiones dentro de la narrativa. Siempre hemos escrito poesía, somos como bastante sensibles al lenguaje, entonces hay palabras que cuando no te suenan, tratás de acomodarlas, después como he escrito sonetos también, y sonetos absolutamente estructurados, también uno tiene un respeto muy grande por lo que es la rima o los ritmos en cada uno de esos versos. Entonces estos versos estaban simplemente respetando eso, así que bueno. Bien. Justamente los versos con los que cierro ¿Quién va a llorarte, Ochoa? Son los siguientes. Fue entender la verdad inútil del hecho de haber vencido. No se supo redimido. La duda fue su puñal. Una cosa es el final y otra distinta el olvido. A Dios preguntas al cielo. No importa si vive en vano, ni cómo vino la mano de ese destino sin suerte. Más rotunda que la muerte es la culpa de un cristiano. Marcelo Pasano, un escritor que logra sensibilizar hondamente al lector desde las más profundas heridas que nos dejó la guerra, o por la pérdida de una mascota, o bien ante las reflexiones de un guapo, luego de batirse en duelo. Bueno, muy agradecida, Marcelo, por tu visita a Placeres de la Lectura. Bueno, gracias a mí también. A uno como autor siempre le gusta que pueda difundirse lo que uno escribe, así que este espacio, por supuesto, es para mí una alegría muy grande poder tenerlo. Muchas gracias.